Alabado sea el Señor. Muy buenos días a todos ustedes. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Estamos una vez más aquí reunidos en la casa del Señor, pues entre 3-4 personas aquí reunidos: Edwin, el tío Luis, Andy y yo. Estamos reunidos como ya es habitual para nosotros, pues cada domingo estar aquí emprendiendo la comisión que Dios nos ha delegado, que no es otra sino proclamarle, anunciarle y decirle al mundo y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queremos desde acá extender una palabra de salutación a toda nuestra querida y amada iglesia en sus hogares, seguramente cada uno reunidos alrededor, junto a su familia. Me imagino que en este momento se encuentran escuchando este audio y celebro porque en medio de nuestras pruebas y dificultades, en medio de nuestras circunstancias que hoy nos llenan de perplejidad y de quizás confusión para algunos, muchos de nosotros hemos brindado testimonio de que la gracia del Señor ha sido suficiente, de que su misericordia y su bondad nos han sostenido hasta el día de hoy. Y a pesar de los vaticinios y de los gran parte pues de los escenarios que anticipan escenarios y experiencias de conflicto y de quebranto, hasta el día de hoy podemos decir, como dijo el profeta antiguo: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pues el día a día, un día a la vez, al igual que Israel en el desierto, no estamos guardando el maná, quizás la provisión del mañana, más que derivar de nuestra prudencia, de la cual debemos cultivar y debemos de alguna forma promover. No se me malinterprete, con esto no estoy negando la necesidad de una saludable, racional y sabia dirección y administración de estos tiempos, pero más allá de nuestras fuerzas y más allá de nuestros recursos, lo que de forma bastante elocuente está quedando claro que es que el día a día de nuestras vidas lo sostiene el Señor. Hoy podemos decir que su maná, ¿verdad?, que su provisión, que su palabra no nos ha faltado. Así que continuemos peregrinando en esto que el Señor de alguna forma, en su divina y eternal sabiduría, ha dispuesto para nuestras vidas. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en este extraordinario pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante, y estaremos transitando una vez más por la vida de un extraordinario personaje de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando del rey Josafat. Y dice así la palabra del Señor, sin más preámbulos. Tengo que ser austero con el tiempo para que sus celulares no se congestionen con, de alguna forma, una predicación tan extensa. Capítulo 20, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gandi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab,
y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y creo que esta es una expresión que vale la pena atesorar y meditar. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Que el Señor bendiga su palabra en este día y una vez más hable a nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, continuamos y proseguimos delante de tu maravillosa presencia. Hoy una vez más agradecidos, confiados en que tu tierno amor, misericordia y bondad, que después de todo es la garantía, el depósito que hasta el día de hoy, Señor, nos ha mantenido en pie ante tu presencia, tu gracia y tu misericordia. Que esa gracia y misericordia, oh Dios precioso, de forma renovada, de forma restaurada también, pueda seguir sosteniendo nuestras vidas. Hoy rogamos, Dios precioso, de que tu misericordia maravillosa, precioso Rey, sea también hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Al encomendarnos a esta maravillosa y extraordinaria labor de anunciarte, esta delicada y compleja labor, Señor, lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas, nos instruyas, nos orientes en el ministerio de tu palabra, para que tú puedas hablar, exhortar, edificar y consolar a tu pueblo. Tu propósito, después de todo, no es nuestro, sea el que tenga lugar en la vida de tu pueblo. Hoy no queremos la voz de un hombre, es, además de innecesaria, la voz de un hombre en este momento es onerosa, es una carga, oh Dios precioso, difícil de llevar. Hoy necesitamos desesperadamente, es tu dirección, es tu voz. Hoy necesitamos, sin duda alguna, Espíritu Santo amigo, que tú nos guíes a toda verdad. En tu nombre nos encomendamos, a tu fiel cuidado comisionamos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras luchas y quebrantos, todas ellas están ante tu presencia. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, oh Dios precioso, reposamos en paz, en la gloriosa paz que tú has regalado a aquellos que en ti esperan. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Hace unos días atrás, un querido pastor y amigo me escribe a través de una de las redes sociales a las que uno de alguna forma se ve obligado pues a concurrir. Hoy el tema de las redes sociales se ha convertido pues en un espacio de concurrencia, de encuentro social y ya prácticamente ineludible, sobre todo porque en la ausencia, en la imposibilidad de poder tener reuniones en donde nuestra presencia física sea necesaria, pues de alguna forma estos espacios virtuales, pues gracias al Señor nos han suplido una necesidad fundamental, la necesidad de poder conseguir espacios de concurrencia. Y en uno de esos tantos espacios en los que yo estoy involucrado, que curiosamente me han dañado el celular ya en reiteradas ocasiones, tengo bastantes dificultades con mi celular esperando que todo esto pase para poder repararle y para poder una vez ponerlo en funcionamiento adecuado. Me hizo una de las tantas inquietudes y preguntas que hemos dejado caer la mayoría de los participantes en distintos espacios de reunión. Y la pregunta que él hacía era la siguiente, y sin duda alguna es una de las preguntas que hoy atormenta la conciencia del hombre frente a las realidades del mundo contemporáneo. Él me decía, ¿tú crees que esto de que Jehová es el que quita y pone reyes, esto que decía el profeta Daniel, de que el cielo gobierna, esto de que dice el profeta Daniel, de que él pone a quien él quiere y que nadie le pregunta a él qué haces? ¿Tú crees que esto en realidad es así? ¿Tú crees que en realidad un Dios moral, eso es lo que uno puede interpretar de esta inquietud, la pregunta que se puede esconder detrás de esto? Sobre todo cuando uno estudia un poco, no hay ni siquiera que ser un erudito en la historia, un paseo
muy superficial en cualquier actividad del quehacer histórico, nos lleva a serias preguntas. Uno puede ver los episodios de la historia universal desde la Segunda Guerra Mundial. Yo nunca he visto un sujeto que se parezca más al anticristo que Hitler. Después de ver la multiplicidad de campos de concentración, donde, como nos diría Hannah Arendt, no fue la sinrazón la que promovió el exterminio de más de 6 millones de judíos en campos de concentración, sino que fue precisamente la racionalidad ilustrada europea, y quizás uno de los pueblos con mayor esplendor cultural, filosófico, intelectual de la Europa del siglo XX fue la que se vio involucrada en los hechos dolorosos, vergonzosos de la Segunda Guerra Mundial. Tener ya el exterminio de una comunidad, de un gentilicio, ya como un proyecto industrial, y ver toda la arquitectura sobre la que se tejió este conjunto de infernales realidades que tuvieron expresión después en la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels, por ejemplo, el líder del aparato de propaganda nazi, este sujeto que de alguna forma ha servido como el manual, su conducta, el manual de prácticamente todos los totalitarismos. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. En última instancia, la verdad es un consenso político, más allá de que refleje realidades. La verdad es un consenso de una comunidad de burócratas del poder. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucedió allí, ver a hombres y mujeres morir de forma como las que murieron en estos campos de concentración, nos lleva a conclusiones desesperantes. La gripe de principios del siglo XX, también la influenza española, que se estima pudo haber matado a más de 50 millones de personas en la historia, por lo menos en el episodio que correspondió para inicios de la Primera Guerra Mundial, y se conoce como la gripe española, como ya se los he dicho en otra cosa, porque bueno, siendo en este caso España un espacio neutral, de alguna forma fue la única que se dio a la tarea de advertir a la comunidad internacional de la presencia de esta afección. Y muchos llegaron a creer entonces que el origen de la gripe estaba en España, porque era el único lugar donde se estaba hablando de esa gripe, mientras que el resto de la comunidad internacional guardaba silencio por razones del conflicto ya de proporciones geopolíticas. España por lo menos estaba anunciando, y por eso se quedó gripe española, no porque tuviera un origen en España. Pero ustedes saben qué es que hayan muerto más de 50 millones de personas por una influenza. Se comenta que las afecciones de esta gripe empezaban en la mañana y ya en la noche la gente moría. Los síntomas empezaban a sentirlos en la mañana y ya en la noche la gente estaba muerta. Pueden ustedes imaginarse el sentido lúgubre que cayó sobre Europa, ¿no? Y sobre la experiencia continental, porque se comenta que de esos 50 millones, por lo menos 500.000 murieron en los Estados Unidos. Así que estas preguntas, un Hitler, por ejemplo, la presencia de la concurrencia en un momento histórico de una tormenta perfecta, pestes, invasiones militares, genocidios, campos de concentración. Esto llevó a que un pensador judío, si mal no recuerdo fue Levi, el que afirmó diciendo de que Auschwitz existe, por lo tanto Dios no existe. La presencia de un Auschwitz pareciera desmentir la idea de que Dios existe. Y esto ustedes dirán, ¿por qué llegó a estas conclusiones este judío? Bueno, entre otras cosas porque muchos de los supervivientes de los campos de concentración, a excepción de otras perspectivas como las de Viktor Frankl, llegaban a preguntas que no tenían respuesta. Una de ellas, ¿por qué de la piel de mis familiares hicieron lámparas, por ejemplo? Esto que algunas comunidades pretenden silenciar, la izquierda particularmente pretende ridiculizar e invisibilizar la realidad ineludible de los campos de concentración, y tengo amigos que se burlan de que eso es una auténtica mentira, de que eso no fue verdad. Y qué bueno que gran parte de los generales vinculados a la Segunda Guerra Mundial
se dieron a la tarea de poder registrar en registros audiovisuales lo que allí estaba sucediendo. Algo que en verdad sorprende y para los pelos. ¿Cómo puede el hombre llegar a este nivel, a este punto? Y la pregunta de mi amigo y pastor relacionada, ¿tú crees que esto es así? Después de ver los atropellos que en la historia estos hombres han cometido e involucrar a Dios en la administración de esos quebrantos, ¿no comprometería en este caso la dimensión ética y santa de nuestro Dios? ¿No sería esto una negación de la idea de que hay un Dios santo administrando la historia? Esto porque nos crea una antinomia, un conflicto de principios teóricos, entre ellos la idea de la soberanía absoluta de nuestro Dios y por otra parte la absoluta e inescrutable, inmarcesible más bien, santidad de nuestro Dios. Sin embargo, Dios, por supuesto, tenemos que afirmar esta soberanía absoluta y ya nos ha quedado bastante claro en diversos encuentros sobre el Dios que está administrando el acontecer de la historia. Claro que Él es el Dios soberano de la historia, claro que el cielo gobierna, claro de que Él es el que quita y Él es el que pone reyes, claro que Él es el que sale al encuentro de la historia y Él es el que, de alguna forma, como diría Calvino, no es que Dios está viendo la historia o no es que Dios es un protagonista más dentro de la concurrida realidad de la historia, es que la mano de Dios está metida en la historia manejando los hilos de su porvenir. Esto lo decía Calvino y yo comparto plenamente porque eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de manera categórica, y ya lo hemos dicho, ante el pudor que puede sentir alguna parte de la comunidad teológica internacional en atribuirle a Dios la administración del quebranto que hoy vivimos, ¿cómo podemos vulnerar la afirmación del profeta Jeremías cuando en el libro de Lamentaciones nos enseñaba diciendo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hoy podemos, por el contrario, ver que esa soberanía de forma unilateral, ¿verdad?, y monolítica se encuentra administrando el acontecer de la historia. Los venezolanos también tendríamos que preguntarnos, tenemos muy buenas preguntas, si Dios es el que quita y pone reyes, pues la historia de Venezuela desde 1811 en adelante ha sido pues la sucesión indefinida de caudillos. Nuestros periodos de esplendor democrático fueron muy breves, ya pasada la segunda mitad del siglo XX, pero desde el militarismo, el autoritarismo, el caudillismo, el apostar por figuras providenciales, llámese José Antonio Páez, llámese Antonio Guzmán Blanco, podemos hablar del nepotismo de los Monagas, donde pudimos ver pues atropellos y excesos impresionantes a la dignidad humana, una Venezuela llena de paludismo, en verdad, en todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, malaria, en un retraso impresionante. ¿Qué decir de nuestro siglo XX, no? Desde dictaduras totalitarias hasta lo que hoy podemos llamar neototalitarismos, las nuevas formas de totalitarismo revestidas de vocabulario democrático, el empleo de las instituciones democráticas para la opresión y para la enajenación de las libertades políticas, nos lleva a una renovada reflexión en torno a cómo Dios está gobernando la historia. Pero más allá de las preguntas, que muchas de ellas no tendrán respuesta sino solo en la eternidad, aquí nos encontramos con un pasaje donde el liderazgo político nacional se encontraba ante una realidad que no tenía de alguna forma resolución. Un conflicto de naciones en donde Josafat, el protagonista de nuestra historia, viene de alguna forma a brindarnos el panóptico de la interpretación de los eventos. Y yo con esta expresión de panóptico estoy empleando deliberadamente una expresión que usó Michel Foucault en gran parte de su literatura, cuando nos hablaba del panóptico, nos estaba hablando de aquella torre desde la cual desde la cárcel se podía ver a todo el conjunto, ¿verdad?, de la comunidad sin ser tu objeto de evaluación. Tú miras sin ser visto. El panóptico, como su nombre lo indica, aquel que mira
todo sin él ser visto. El panóptico, pan, todos, y óptico, aquel que lo ve todo. Pues de alguna forma esa es la manera controlada desde la cual el Estado puede observar las realidades. El Estado puede observar nuestras realidades viéndonos sin ser visto. Podemos ser supervisados sin ser inadvertidamente, pues podemos estar ser objeto de escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. No solamente estoy hablando de Venezuela, de cualquier país del mundo. Hoy estamos ante un control inusitado del poder político sobre la condición del hombre. Estamos ante lo que el mismo Michel Foucault llamaba biopoder, ¿no? El control de nuestra realidad biológica está siendo hoy controlada más que nunca por una necesidad política. Hoy el Estado tiene que imponerse a nuestras voluntades individuales. Estamos ante un control biológico de nuestro desenvolvimiento social. Pero más allá de estas disquisiciones, de alguna forma, Josafat nos está dando el panóptico, y esto me interesa bastante subrayarlo, porque el panóptico de la vida se lo brinda a usted la fe. La fe es la perspectiva divina de los eventos de la historia. Y esto yo estoy seguro que puede ser objeto de debate a aquellos que tienen el positivismo de forma epidérmica, pegada en su piel, aquellos que están aferrados a la idea de que Dios no existe y que Dios no controla la historia. Pero sin duda alguna, desde la perspectiva bíblica, la fe es la perspectiva de Dios de los eventos de la historia. La fe es la razón de Dios. Y aquí nos encontramos ante un interesante episodio donde los poderes de este mundo no tienen respuesta frente a una crisis nacional. Una crisis nacional que hoy, al igual, ¿verdad?, que en los tiempos de Josafat, en este tiempo, cuando Josafat elevó este clamor, se encontraba en una circunstancia muy parecida a la nuestra. Y usted se preguntará, ¿por qué es parecida a la nuestra esta circunstancia? Bueno, porque estamos en medio de una tormenta perfecta. Estamos ante escenarios geopolíticos intimidantes. Y yo no quiero ser profeta del desastre, ¿no? Ni quiero, por Dios, yo lo que quiero es animar, yo quiero es de alguna forma brindar orientación en medio de todo esto. Pero esto anticipa profundas crisis en el orden económico mundial. Si ustedes han observado lo que esta crisis sanitaria nos ha traído, una de ellas ha sido la crisis económica. Los precios del petróleo por primera vez en su historia están en un valor inferior, están en menos cero. Y llegaron, por lo menos hasta donde mi información llegó, a un precio de menos $37. Esto quiere decir que se estaba pagando para poder sacar el petróleo que ya no podía ser contenido, ¿verdad?, en los depósitos de los países petroleros, y ya se estaba necesitando incluso pagar para sacar el producto. ¿Cuál es el problema de tener que detener la producción? Bueno, que los pozos de petróleo se dañan cuando no están en uso, y de alguna forma todos esos pozos petroleros al detenerse se deterioran. Hay que volver a rehabilitar los pozos con una inversión importantísima, con un gasto que es profundamente oneroso a la industria petrolera, y esto traduce pues una auténtica hecatombe en términos de inversión de política petrolera internacional. Si el petróleo se encuentra en esta crisis y los países de la comunidad petrolera, la OPEP, ya se encuentran en impotencia porque no hay un flujo, ¿verdad?, del consumo de petróleo producto de las circunstancias que todos estamos viviendo, entonces ya uno puede anticipar algunos de los eventos económicos que ya se están viviendo. Particularmente ayer hablaba con un ser querido, una persona a la que aprecio mucho en el Canadá, y me decía que ya en Canadá tienen más de 1 millón de despidos, producto pues de la crisis económica. ¿Pueden ustedes imaginarse 1 millón de personas desempleadas en un país del primer mundo? ¿Pueden ustedes imaginar lo que esto traduce en términos de economía y de sustento? ¿Qué va a suceder con nuestra provisión cotidiana? Muchos de nosotros y muchas familias de este país viven de las mesadas, ¿verdad?, que algunas personas envían, y las remesas que envían desde otros lugares del mundo. Y muchos han podido incluso ganar peso gracias a esos recursos que vienen desde otras latitudes y que les brindan garantía más allá de lo que el salario mínimo nacional le permitiría a un trabajador sustentar. Muchos de sus hijos son los que dan garantía de que la arepa le llegue a usted a la casa. Sin embargo, ahora los países donde nuestros hijos y nuestros familiares estaban viajando también están en crisis.
Y esto parece que ha puesto en tabula rasa la experiencia económica internacional. Eso por una parte. La presencia de otras crisis nos brindan un escenario casi apocalíptico. Por ejemplo, uno de ellos, la plaga de langostas que está en este momento en el este de Europa. Una plaga de langostas que tiene comprometido, de esto no se está hablando. Pero es que, bueno, África siempre ha llevado la peor tajada a gran parte de nuestros debates geopolíticos, ¿no? Pero ahora en este momento, esta crisis, ustedes pueden verla perfectamente, googleenla y vean la plaga de langostas que está azotando en este momento al este del África. Países en los que históricamente pues, ha reposado pues, el quebranto, la hambruna, la muerte por inanición, niños muriendo de hambre, famélicos. Pero esa experiencia recrudecida bueno, de manera exponencial cuando se anticipa una hambruna de proporciones apocalípticas en el hemisferio oriental del continente africano. Por otra parte, la concurrencia de eventos naturales interesantes que nos hacen pensar que esto que algunos escépticos dicen cuando hablaban del apocalipsis diciendo esas cosas no pueden suceder todas al mismo tiempo. Crisis mundial, hambrunas, pestes, eso parece que no puede ser cierto. Pues yo creo que el Señor nos ha brindado en un laboratorio sociológico contemporáneo, en un microlaboratorio, porque los eventos registrados en Apocalipsis hacen empalidecer con creces a estos eventos, pero lo que quedó bastante claro es que de manera súbita Dios puede ponernos en los mismos escenarios planteados en el libro de Apocalipsis. Alguien diría, pero pastor, estamos viviendo los eventos relacionados a Apocalipsis, a Mateo 24, a Daniel. ¿Será que ya estamos en la gran tribulación, como algunos ya están vaticinando en algunos otros espacios? Yo tengo que decirles que no. No estamos viviendo esos momentos todavía. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que le espera a la humanidad cuando estas cosas harán, los eventos relacionados en el libro de Apocalipsis harán empalidecer nuestra realidad contemporánea? Y creo que nadie se ha parecido más al anticristo en nuestra historia que Hitler. Yo me imagino que los hermanos en la primera mitad del siglo XX estarían meditando lo mismo, pero ¿será que ya estamos en el tiempo del final? Pues la Biblia nos da una sucesión de eventos que todavía tienen que cumplirse, entre ellas el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada, mis amados hermanos, y pienso que si ya era un evento inminente para los tiempos de los apóstoles, ¿cuánto más lo será para el día de hoy? Si ya el apóstol Pablo decía de que su advenimiento era pronto, ¿cuánto más no deberíamos tener erguidos nuestros rostros esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor cuando juntos seamos arrebatados como iglesia y nuestros cuerpos glorificados con un cuerpo semejante al de Él? Pues estamos más cerca que nunca de ese evento. Y después de que ese evento suceda, pues un conjunto de eventos geopolíticos tendrán concurrencia según la profecía bíblica. Uno de ellos es la confederación de 10 naciones, de la cual se levantará un líder, ¿verdad?, de esa confederación que derrocará 3 de esos líderes de esa confederación de 10 y él se convertirá en la cabeza de esa confederación de naciones después de derrocar a 3 de esos reyes. Y se iniciará un proceso de convulsionada crisis geopolítica mundial. Es lo que la Biblia nos habla de que habrán guerras, habrán pestes, habrán hambrunas y de alguna forma estos 4 jinetes que nos menciona el Apocalipsis no eran los 4 canales de televisión venezolanos, esto que se ha banalizado de esta forma, ¿no? Los 4 jinetes que nos describe el Apocalipsis son la manifestación del anticristo y eso usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 6. Esto se los digo yo porque hay algunos que están ya diciendo que estamos viviendo en la tribulación, no se lo pueden perder. Eso me lo dijeron desde Maracaibo. Pero fíjense esto, el primer caballo en este caso es la manifestación del anticristo, un tipo que vendrá con apariencia de paz, pero que de alguna forma luego vendrá, todo parece indicar, incluso según el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que incluso por un consenso de naciones a él se le delegará las funciones políticas. Es decir, que quizás su liderazgo no esté en primera instancia rivalizando con las formas democráticas de poder, pero luego, por supuesto, veremos un rostro de totalitarismo muy claro, en donde incluso usted no podrá comprar ni vender si usted no tiene la marca de su sistema de poder político. Pero de momento
vale la pena ver el conjunto de eventos que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. Primero, tendremos la manifestación del anticristo. Después vendrá en el segundo caballo, como el capítulo 6, verso 1 nos lo enseña, el verso 1 hasta el verso, diríamos, hasta el verso 11, hasta el verso 8, para que no tengan una lectura tan extensa, pero el primer caballo, el caballo blanco, no es otra cosa que la manifestación del anticristo. El segundo caballo, en este caso, el segundo, en el verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al Señor viviente, al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese caballo traduce la guerra, y los conflictos de guerra serán un evento que sucederá a la manifestación de un líder totalitario. En el verso 5 luego nos manifiesta otro caballo. Cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía: ven y mire, y miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí nos está presentando un escenario de escasez y de hambre. Pues es de esperar que después que tengamos un líder totalitario que controle las libertades civiles, políticas y económicas, la escasez, y después de tener guerras y conflictos políticos, es de esperar que venga el hambre. Pues la sucesión de eventos de estos 4 jinetes nos brindan pues escenarios que han tenido ya recurrencia y concurrencia en la historia. Miren el otro sello, en este caso el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguían, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, ustedes pueden ver que estas 4 imágenes nos describen un profundo conflicto geopolítico internacional. Pues estos serán los eventos que acompañarán al inicio de los dolores después de que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Así que, hermanos, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. El Señor sin duda alguna está cerca, pero necesariamente, como la Escritura lo establece, la iglesia será arrebatada, porque hasta este momento eso es lo que detiene la manifestación del anticristo. Y por otra parte, el anticristo y la apostasía tendrán lugar y manifestación en los eventos sociales y políticos internacionales. El anticristo como el que está impulsando gran parte de esos eventos, gran parte no, ¿por qué no decir la mayoría de los eventos geopolíticos del momento de la gran tribulación serán protagonizados por el anticristo, y la iglesia no estará presente para ese tiempo? Así que, para tranquilizarles un poco, quiero dar esta breve panorama para entrar ya con el tema de Josafat. Disculpen quizás lo disperso, pero es que son muchas inquietudes que me han llegado a través de las redes sociales y las que quiero darles respuesta por acá. No estamos viviendo los tiempos de la tribulación, pero sí quedó evidenciado de que en un momento a otro Dios de forma súbita nos puede poner en escenarios que pueden revertir gran parte del escepticismo de aquellos que piensan que estos escenarios no pueden formar parte de la historia. Lo que les estoy tratando de demostrar en este momento es que tenemos pestes que algunos irracionalmente niegan, a pesar de que los números, ¿verdad?, a través no solamente de los medios de comunicación, de derecha o de izquierda, hay un consenso universal de que esta realidad está formando parte de la experiencia geopolítica. Se los digo porque tengo amigos que me dicen de que no hay tal cosa como una peste, que eso no es verdad, que esto es un rumor que se está corriendo solamente para que la gente esté recogida y no afronte pues de alguna forma la cotidianidad. Es más, incluso hay un teórico que está afirmando de que el capitalismo terminará con esta peste, de que estamos ante el final del capitalismo, y al igual que Fukuyama, después de la caída del muro de Berlín, están hablando de que el mundo después del COVID-19 será un mundo donde el capitalismo se ha destruido.
entre otras cosas porque todo el sistema financiero internacional colapsará. Entonces estamos pues en un proceso de hecatombe económica. Miren hasta dónde llegan las elucubraciones. Desde que no existe el COVID-19 hasta que el nuevo sujeto revolucionario de la izquierda global es el COVID-19 como instrumento de transformación de la lucha de clases. Fíjense hasta dónde ha podido llegar el ejercicio de la especulación humana. Pero si hay algo que quedó claro, es que el Señor de un día para otro, de manera súbita, ¿qué iba yo a imaginarme que el último domingo que estuve predicando en esta iglesia a casa llena sería el último, ¿verdad?, de algunos cultos? Espero en el Señor que no sea el último que yo tenga celebrando con mi iglesia y con mi familia en la fe, pero que sería el último, ¿verdad?, del mes en el cual nosotros estuvimos predicando acá en nuestra iglesia. ¿Qué íbamos a esperar? No esperábamos que esto sucediera. Fue algo súbito, algo inesperado, algo que de manera inadvertida nos llegó. Y al igual que así de inadvertida, las crisis pueden llegar a tu vida, al igual que en los tiempos en los que Josafat nos describe. Aquí tenemos a Josafat ahora con una ocupación militar donde los hijos de Moab, los hijos de Amón y los amonitas llegaron a sitiar a Judá. Pero lo interesante de esta descripción de eventos, lo que a mí me llama la atención y la palabra clave de esta extraordinaria oración que Josafat eleva es, y lo que me ha hecho compartir con ustedes esta palabra fue esta afirmación en el capítulo 20, verso 12 de Segunda de Crónicas. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Pienso que aquí hay una confesión maravillosa, una confesión de impotencia y una confesión de dependencia para con Dios. Fíjense qué curioso, ¿no? Se supone que el hombre al que no se debería mostrar debilidad, hay la idea muy equivocada de que los líderes no deben manifestar debilidad. Oye, qué mal se vería que un presidente dijera, por ejemplo, desde los medios de comunicación, no sabemos qué hacer. Y que diga, no tenemos fuerza, no hay fuerza en nosotros contra tan grande multitud. Imagínese usted el desespero que habría en el mundo si Trump, Putin, ¿verdad?, dijeran en este momento, no tenemos fuerza para afrontar de alguna manera el COVID-19, no tenemos fuerzas para afrontar las implicaciones que tiene económicamente el COVID-19, no vamos a poder evitar los conflictos geopolíticos que derivarán de la crisis económica producto del COVID-19. Nos encontramos nosotros, imagínese usted escuchando a un líder decir, no tengo fuerzas y no sé qué hacer. Sin embargo, esto que parece consternarnos y algo que supuestamente no debería ser reflejo del carácter de un líder, es lo que precisamente Dios celebra en la actitud de Josafat. Y pienso que es lo que nosotros debemos emprender como respuesta, como iglesia, frente al quebranto y la necesidad que el mundo hoy afronta. No quiero yo ser de alguna manera, no quiero desanimarles, pero yo pienso que estas circunstancias nos tienen meditando profundamente en la liviandad con la que la iglesia ha asistido gran parte de los quebrantos del mundo de hoy. El profeta Miqueas le recordó a la sábado sensacionalizada cultura del aparato litúrgico del mundo hebreo del siglo VII. ¿Ustedes creen que con sus cancioncitas, ustedes creen que con su aparato litúrgico, con su coreografía religiosa, ustedes me van de alguna manera a mí a sorprender? ¿Ustedes piensan que yo voy de alguna manera a revertir estas cosas porque ustedes tienen un culto muy estético? Porque ustedes tienen rituales y ritos que seguir. No. Miren cómo el profeta
Amós se lo recordaba, en el capítulo 5, verso 21. Aborrecí vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Puede usted creer? Aquí Dios está cansado ya de nuestra hipocresía religiosa. Dios está diciendo, ya yo no quiero. El mundo está convulsionando ante una presencia de una iglesia cobarde, una iglesia que ha sido cómplice de gran parte de los eventos de corrupción que hoy enlutan al mundo, una iglesia que ha mantenido silente su voz y que se ha mantenido indiferente frente a los quebrantos que hacen llorar el corazón de nuestro Dios. Dios les dice, quiten de mí todo ese sábado sensacionalizado aparato, chico, con el que ustedes pretenden deslumbrarme. En realidad, Dios está demandando algo muy distinto. Y miren lo que dice el profeta. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el mundo para que Dios tuviera que clamar de manera desesperada hasta lo que yo instituí como criterio de culto? Hoy no puedo soportarlo porque ustedes no lo están haciendo con un corazón sincero. Yo demandé alabanza, es verdad, yo demandé culto de ustedes, pero no basta con el ejercicio mecánico, coreográfico de ese aparato litúrgico. Necesito un corazón limpio. Miren lo que estaba sucediendo. Verso 5 del capítulo 3 del profeta Miqueas. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Qué les parece? Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas y confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel sus pecados. ¿Qué estaba sucediendo? En el verso 11 nos explica el profeta: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y Dios dice, eso no es lo que yo les envié a decir. Es sorprendente. No lo que nos está sucediendo. Es sorprendente que no nos haya sucedido antes. Es sorprendente de que el mundo no se ha convulsionado de forma más disruptiva en otros momentos de nuestra historia, cuando ya la tierra hoy de alguna forma está vomitando la conducta de sus habitantes. ¿Saben qué es interesante ver? Que en la España que hoy sufrió profundos quebrantos, y tengo amigos teólogos españoles que se ruborizan ante la idea de decir de que Dios no está trayendo juicio a las naciones, de que se parecería en este caso mi proclamación más a la de los 3 amigos de Job que a la proclamación auténtica del testimonio de la misericordia y de la gracia de Dios. Pues yo tengo que responder, mis queridos hermanos, de que claro que hay un Dios de justicia también que es fuego consumidor y que no puede ser indiferente frente a la manera en la que nosotros estamos administrando lo que Él nos delegó. Claro que Él es el que quita y pone reyes, y Él es el que providencialmente dispone el quehacer de la historia, como lo dijimos en el prólogo. Pero en esta misteriosa concurrencia de la libertad humana, de su autonomía moral y de la soberanía divina que llamamos historia, pues la parte que nos corresponde a nosotros administrar, que son nuestras elecciones, nuestras decisiones, que es la autonomía de nuestras elecciones morales, hoy están denunciando que estamos en abierta rebelión con Dios. En esa España azotada por el quebranto de la crisis del COVID-19, cuando ya se tenían noticias de que habían contagios, pues la comunidad feminista y pro-gay y LGBTI convocó una marcha multitudinaria el 8 de marzo, que después de esa experiencia se hizo exponencial.
la presencia del COVID en la experiencia española. Marchando de espaldas a Dios, ¿qué esperabas? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. A mí no me sorprende lo que estamos viviendo, a mí me sorprende que no haya sucedido antes. Yo creo que hay un Dios de justicia que le está dejando bien claro también a la historia nuestra debilidad y cómo nuestra soberbia tan frágil, bueno, una soberbia muy vigorosa para lo frágiles que somos. Debería haber más humildad y menos soberbia cuando somos tan evidentemente frágiles. Cuando una realidad microscópica tiene hoy en jaque a la economía mundial, hoy yo pienso que lo más idóneo sería decir: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Pienso que esto es lo que Dios espera de nosotros. Pienso que esto es lo que Dios está esperando de la condición de un hombre que marcha en rebelión para con Él. Pienso que hoy en nuestra impotencia frente a todas esas preguntas debemos decirle a Dios: no hay fuerza en nosotros y no sabemos qué hacer. La economía y la provisión, cuando dependen de la prosperidad y la habilidad gerencial, parece que nos olvida ser agradecidos en la mesa donde partimos el pan. Pero cuando el pan viene producto de la misericordia de nuestro Dios, la mesa se convierte en un auténtico altar de adoración a nuestro Dios. Pienso que en este momento muchas familias han hecho de sus mesas un auténtico altar de adoración al ver la misericordia de Dios suplir el día a día. Y algunos padres hoy dirán: no hay fuerza contra tan grande multitud, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Pues yo pienso que cuando el corazón del hombre se humilla, Dios ha prometido algo. Él que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Pues el mejor comienzo fue el que dio Josafat. Esto supera nuestras fuerzas, a ti volvemos nuestro rostro. Y miren lo que Dios promete cuando usted se vuelve a Jehová. Miren lo que las naciones experimentan cuando nos volvemos a Jehová. En la precaria administración, en nuestro endeble ejercicio de presunta autonomía moral, cuando nosotros nos volvemos a Jehová, en esa muy débil libre albedrío nuestro, que está amalgamado a una naturaleza corrupta, que está permanentemente inclinado a hacer lo malo, miren lo que Dios dice que Él garantiza si nos volvemos a Él. Esta era la canción de un hombre que volvió su rostro a Jerusalén, que volvió su rostro a la presencia de su Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ninguno que en Él confía será avergonzado, dice su palabra, su nombre sea la gloria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y podrás estar en valle de sombra, de muerte, donde la muerte te está haciendo sombra, pero tú no debes temer mal alguno, porque el Dios que conduce los hilos de la historia te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Ese es el Dios que en el laberinto de la oscuridad del quebranto internacional hoy nos puede decir: yo estoy en control de tus circunstancias. Yo soy el que quito, pongo reyes. Yo soy el Dios también que en medio de la tormenta puede reposar en el mar de Galilea, porque aun cuando tú tiemblas ante la tormenta tiembla ante mí. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el Alfa y yo soy el Omega.
Yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. No olvides el Dios que te ha llamado, el Dios que aun cuando entremos en el horno de fuego se meterá con nosotros en él. El Dios que entrará en ese horno de fuego y Nabucodonosor, que es tipo de Satanás, dirá: pero no hemos arrojado allí 3, porque veo un cuarto con semejanza de los hijos de los dioses. Porque ese Dios prometió, y el Dios que promete no da la espalda, mi hermano. Ese Dios no da la espalda y dice: yo entraré aún en el horno de fuego contigo. Y lo único que saldrá de ese horno es que tus ataduras se romperán. Déjame la pelea a mí, porque el que a mí clama yo lo escucho. Clama a mí, yo te responderé. El que a mí viene yo no le echo fuera. Pues hoy deberíamos correr a Jehová. Hoy deberíamos volver nuestro rostro a Jehová. Más que mirar a la debilitada, a la impotencia de nuestros líderes nacionales y mundiales. Hoy la comunidad internacional debería volver su rostro a Dios, al único que puede darnos una respuesta frente a la hecatombe que puede acompañar a la historia en este momento. Y miren lo que Dios le dijo: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aquí es donde la intimidad espiritual se hace pública. Aquí es donde la recámara secreta se convierte en una asamblea, en donde ya todos al unísono invocamos su nombre, allí en tus hogares, donde quiera que te encuentres. Y allí estaba Jaasiel, que esta es la respuesta que viene de parte de Dios frente a la humillación, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Esa es la orden, esa es la palabra que la Pastoral Internacional hoy le dice al mundo: creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Eso es lo que los pastores hoy tenemos que decirle al mundo, a la historia, frente a la contingencia del COVID-19, hoy en el 2020, 26 de abril del año 2020, esta es la instrucción que brindamos: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Así esta historia, ¿cómo encuentra resolución? Y Dios le dice: mira, un pueblo que depende así de mí, a un pueblo que en impotencia invoca mi nombre, nunca Dios lo abandonará. Lo único que ustedes tienen que hacer es adorar a Jehová. Y ustedes se imaginan que salir a la guerra involucra es adorar a Jehová. Imagínense una guerra con músicos, en vez de rifles, de balas, de fusiles, salgan a cantar canciones a Dios.
Pues de alguna manera ya Dios habló y dijo, yo quiero que ustedes vean cómo yo mismo protagonizo un evento que glorificará mi nombre. La guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Déjenlo en mis manos. Y lo único que nosotros debemos hacer es glorificar a Dios. Esta es la instrucción que tenemos. Alaba a tu Dios en medio de la prueba. Alaba a tu Dios, eleva culto, adoración a tu Dios allí donde tú te encuentras y dale gloria a su nombre. Dile al Señor que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, como cantaban estos hombres. Y quizás el quebranto te hace pensar que Dios se olvidó de ti, como lo decía el salmista Asaf. A usted le podría sorprender que un hombre como Asaf, director de culto de la nación, pudiera empezar un salmo como lo empezó él en el capítulo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Cómo que para siempre? ¿Dios desecha para siempre? Claro que no. Dios no desecha para siempre. Pero nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestro corazón, que es el peor enemigo nuestro cuando estamos en momentos de dificultad, ese sobre el que se afirma gran parte del misticismo contemporáneo, esos sentimientos, esos efluvios del alma, no son el fundamento de tu esperanza. Cuando tú observas de manera introspectiva lo que tu perverso corazón puede vaticinar, es que Dios nos abandonó para siempre. Pero la verdad en medio de la tormenta no es lo que Asaf de manera lúgubre nos deja caer en un estado depresivo cuando nos dice que Dios lo ha desechado para siempre. No, el salmista David le recuerda a Asaf exactamente lo contrario. No, Asaf, lo consternado de tus circunstancias, lo difícil de lo que estás viviendo te lleva a esa conclusión, pero no, por el contrario, mira la canción que yo tengo para Dios en este momento. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Miren qué canción tan hermosa. Se parece a la canción de los levitas de Asaf. Eso era lo que le estaban diciendo. Y cantaban con voz alta y fuerte que para siempre era su misericordia. Glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Esa es la canción del quebranto. Era como decía Cortázar, Julio Cortázar nos recordaba algo. La esperanza le pertenece a la vida, claro que sí, porque es la vida misma defendiéndose. Pero más allá que una defensa injustificada, más allá que mirar a cuál es la noción que permite invocar la misericordia de Dios, nuestras virtudes no son un fundamento para invocar la misericordia de Dios. No es la bondad de nuestros pueblos de ninguna manera, mucho menos la de nuestros gobernantes. No hay manos limpias, no hay corazones rectos. Lo único que podemos invocar como fundamento es la misericordia de Jehová. Míranos, no por nuestras obras, míranos conforme a tus muchas misericordias. Mira nuestras naciones conforme a tus misericordias. Míranos conforme a la virtud redentora de tu Hijo. Es conforme a esa misericordia que hoy invocamos su nombre. Porque para siempre es su misericordia. Yo confío que todos los vaticinios del mañana se convertirán en canción de alabanza
porque para siempre es su misericordia. Yo no estoy contando con la piedad de la iglesia. Yo no estoy contando con nuestra presunta virtud moral. No. Estoy contando porque para siempre es su misericordia. Y la historia terminó de una manera sorprendente. Miren lo que pasó. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Para Dios, así como fue de súbita la realidad de lo que hoy vivimos, también puede ser súbita su respuesta. No hace falta un ejército, no hace falta fuerza. Dios puede confundir genéticamente el código del virus y se acabó. Para Dios no hay nada imposible. Quizás el esfuerzo más difícil es encontrarnos con un liderazgo nacional, internacional, pastoral, todos aquellos que afirman estar bajo, que están dirigiendo, que están mentoreando, que están orientando la conducta de los pueblos. Quizás lo más difícil no es que Dios pueda resolver esto. Quizás lo más difícil es llegar a esta misma oración. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Volvámonos a Jehová, y el Señor peleará por nosotros. Él suplirá todo lo que falta en tu vida, conforme a sus riquezas en gloria. Él dará respuesta a la angustia de tu alma. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que Dios promete. A su nombre sea la gloria. Pues curiosamente, detrás de esta lúgubre realidad, quizás nos espera una mañana gloriosa de resurrección. Estoy seguro que sí. Porque para siempre es su misericordia. Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti y te damos gracias por tu eterno amor y porque para siempre es tu misericordia. En esa gloriosa misericordia que nos conmueve, que nos constriñe, hoy venimos ante ti, maravilloso Rey, como un solo hombre a clamar por nuestras naciones, a clamar por nuestros hijos, a clamar por nuestros campos, a clamar por nuestros ancianos, a clamar, oh Dios, por todos aquellos que en debilidad se encuentran. Hoy estamos consternados y no sabemos qué hacer. No hay fuerza en nosotros, pero en ti sí la hay. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios que no solamente quita y pone reyes, tú eres el Dios que conduces la historia. No hay un ápice del universo que no esté siendo gobernado por tu soberana providencia. Por eso a ti damos la gloria y la alabanza. Hoy volvemos nuestro rostro a ti, sabiendo que de ti vendrá nuestro auxilio. Alzamos nuestros ojos y no es en los montes, no es en los collados altos, no es en los altares paganos de este mundo. Es en el único nombre bajo el cual los hombres tienen salvación. Es en tu nombre, precioso Jesús. En ti esperamos y en ti confiamos. A tu nombre sea la gloria. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios me les guarde.